Hola, buenas tardes, mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apocalipsis, un comentario de referencia. Los 144.000 sellados, 7.1. Apocalipsis 7.1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. 6. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. 7. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. 8. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La visión de los 144.000 y la visión de la gran multitud, 7:9, forma un interludio entre los sellos sexto y séptimo, así como en el interludio entre la sexta y séptima trompeta vemos una descripción de la iglesia que testifica. Así también tenemos aquí una descripción de la iglesia. No hay tal interludio entre la sexta y la séptima copa. Antes que se hagan sonar las 7 trompetas que sirven como advertencia a la humanidad, la iglesia es sellada primero para protegerla de los desastres que vendrán sobre la humanidad. El número 144.000 es simbólico, 21:12. Y la descripción de los 144.000 sellados describe simbólicamente la iglesia del Antiguo Testamento más la del Nuevo Testamento, y no solo las tribus de Israel del Antiguo Testamento. Tampoco es un grupo selecto de misioneros judíos que surge en los últimos días. Debe notarse que una lista de las 12 tribus no es solo una lista, sino un censo. La razón por la que los 144.000 representan a la Iglesia se resume a continuación. 92. Son descritos como siervos de Dios en versículo 3, un término que se refiere a la Iglesia y que se usa más de 11 veces en Apocalipsis. Ver 1, 1, 1, 6, 5, 10, 6, 11, 7, 15, 19, 2, 19, 5, 19, 10, 22, 3, 22, 6 y 22, 9. El libro de Apocalipsis fue escrito a los siervos de Dios. 1, 1, 22, 6, 93. La iglesia del Nuevo Testamento es llamada la Israel de Dios. Gálatas 6:16. Tanto los judíos como los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo y comparten las mismas promesas. La iglesia es la descendencia de Abraham. Efesios 3:6. Gálatas 3:6-9. 28-29. Ver también Santiago 1:1. 94. Judá es el primogénito en vez de Rubén. Jesús es el primogénito de los muertos. Colosenses 1:15. Y desciende de Judá. Hebreos 7:14. Note que mientras Jesús estuvo en la tierra, pasó por los ritos de iniciación de judíos, circuncisión, así como de los cristianos, bautismo,
Judá se ofreció como sustituto por su hermano Benjamín. Génesis 44, 33. Y es, por lo tanto, un tipo de Cristo. 95. Leví, la tribu de los sacerdotes, está incluida en el censo. Normalmente se los excluye de un censo número 147. Los santos son descritos como sacerdotes en 1:6, 5:10 y 26. 96. José, que es un tipo de Cristo, es incluido en vez de Efraín. No se dice nada malo de él. Ver versículo 8 para más detalles. 97. Dan y Efraín, que se fueron tras la idolatría y están excluidos, y Leví y José lo reemplazan. No idólatras en la iglesia. 21:8, 22:15. Ireneo piensa que el anticristo vendrá de Dan y cita Jeremías 8:16. 98. Los que están en el censo del Antiguo Testamento es un pueblo redimido. Éxodo 30:12. 99. El número 144, 12 por 12, es decir, Antiguo Testamento por Nuevo Testamento. Y 12.000 aparecen de nuevo en la descripción del Nuevo Testamento. Apocalipsis 21, 12-17, que es claramente tanto Antiguo Testamento, 12 tribus y 12 puertas, y la Iglesia del Nuevo Testamento, 12 apóstoles y 12 cimientos. Esto podría ser también una descripción de la Iglesia judía y gentil, pero el énfasis está en que es una Iglesia completa. 100. Los 144.000 se encuentran de nuevo en 14:1, donde tienen el nombre del Cordero y del Padre escritos sobre sus frentes. En la descripción de la Nueva Jerusalén 22:3-4 también encontramos a los siervos de Dios con su nombre sobre sus frentes. Los 144.000 en 14:1-5 son descritos como seguidores del Cordero. Cantan una canción nueva, son puros y sin mancha, y son los redimidos de toda la tierra. 101. Milligan señala que si el sello es la antítesis de la marca de la bestia que está en todos sus seguidores, entonces el sello de Dios estará en todos sus seguidores y no solo una parte. 102. Dios está sellando a todo su pueblo contra la trompeta venidera, no solo una parte, así como todo el pueblo de Dios escapó de la plaga que cayeron sobre los egipcios. Todos aquellos que pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles y los postes de las puertas escaparon del ángel destructor. La teología de Juan claramente ve a la Iglesia como comprendiendo a los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento. Tanto los judíos como los gentiles son salvos sobre la misma base de fe. Gálatas 3:6-14. Esto se hace muy claro en su descripción de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel sobre ellas y cuyos cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles sobre ellos. Aún donde describe a la Iglesia del Antiguo Testamento como una mujer vestida de sol, con la lupa debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12:1. Después de dar a luz a Cristo se convierte en la Iglesia del Nuevo Testamento. 12:13. Debe ser claro a partir de la escritura del Nuevo Testamento que en lo que se refiere a la Iglesia no hay ni judío ni gentil. Todos somos un cuerpo. Efesios 3:6. Los creyentes gentiles, al seguir la fe de Abraham, son espiritualmente hijos de Abraham y herederos de la misma promesa. Gálatas 3:6-9, 28-29. La Iglesia es un continuo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero como aquí son sellados antes que se hagan sonar las trompetas, esto reduciría a este grupo a la Iglesia del Nuevo Testamento, más que tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Nuestro Señor tiene un solo cuerpo en la tierra. Juan sin duda tenía las palabras de nuestro Señor en mente, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 al 21. Ver también Juan 17, 11. Hay una modificación a este punto de vista en la que en vez de considerar a los 144.000 como los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podrían ser la Iglesia judía y gentil. La línea judía se extiende hacia el periodo del Nuevo Testamento en tanto y en cuanto los judíos acepten a Jesús como el Mesías. Afortunadamente, muchos lo están haciendo. Así como en el periodo del Antiguo Testamento había conversos gentiles, por ejemplo, Ruth. En el periodo del Nuevo Testamento habrá conversos judíos. En cualquier forma, los 144.000 deben ser considerados la Iglesia completa y no solo una porción de ella. Hay varios comentaristas que consideran a los 144.000 como los conversos judíos al cristianismo, en cuyo caso el análisis anterior también le correspondería a estos judíos cristianos, ya que por definición serían parte de la Iglesia y, por lo tanto, participarían de sus características. Sin embargo, el uso del término 144 parecería vincular a este grupo con la Nueva Jerusalén, que claramente describe a toda la Iglesia, con todos los santos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento judíos gentiles, y por lo tanto es más probable que se esté refiriendo a la Iglesia completa. Romanos 11, 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29. Porque irrevocables son los dones y el amamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esta sección es la respuesta a quién podría sostenerse en pie, que viene de Apocalipsis 6, 17, y que ahora muestra a aquellos que podrán estar de pie el día de la gran visitación de Dios. Solo aquellos que han sido sellados podrán estar de pie en día de su ira. 1 Tesalonicenses 1, 10. Después de esto vi. Se refiere a la cronología de Juan y tiene que ver con una nueva visión que tuvo y no que los eventos se describen ahora siguen a lo de la sección anterior. Este versículo se refiere a los ángeles con las primeras 4 trompetas que afectan a toda la tierra, los 4 vientos de la tierra, las 4 direcciones cardinales, es decir, afectan toda la tierra geográficamente, mostrando la universalidad del juicio, particularmente las primeras 2 trompetas, 8, 7 al 8,
que afectan a la tierra, los árboles, el pasto y el mar. Primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Segunda trompeta, Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El ángel viene del este, donde sale el sol. La liberación de Dios era esperada de esa dirección. Ezequiel 43:1. A los ángeles se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, indicando la soberanía de Dios. El sello del Dios vivo tiene la forma verbal en griego, rajizo. La misma palabra es usada de Jesús, sobre quien el Padre ha puesto su sello de aprobación. Juan 6:27. A este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Dios el Padre ha puesto su sello en él. Se usa para Abraham, que recibió la señal de la circuncisión, un sello de justicia que tuvo por fe mientras todavía no había sido circuncidado. Romanos 4:11. Es el sello de posesión. 2 Corintios 1:22. Somos marcados en Cristo con el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13, 4:30. El sello de posesión. 2 Timoteo 2:19. Se usa la misma palabra para los 7 sellos. Para el sellado del abismo, 20:3, para el sellado de los 7 truenos, 10:4, y para no sellar las palabras del libro, 22:10. Vine define rajis como sello, o sello usado como en el anillo del rey, como en Apocalipsis 7:2, el sello del Dios vivo, un emblema de posesión y de seguridad, combinado aquí con el destino, como en Ezequiel 9:4. Las personas al ser selladas son rescatadas de la destrucción y marcadas para recompensa. Versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Las 7 trompetas que se hacen sonar más adelante, 8:70, son advertencia a los que no han sido salvos de la humanidad, no a los santos, quienes por lo tanto deben primeramente ser sellados para marcarlos como distintos del resto de la humanidad. Son los siervos de Dios los que deben ser sellados. El libro de Apocalipsis está escrito para los siervos de Dios. 1:1, 22:6. Los cristianos son referidos como siervos 10 veces en el libro y como santos 12 veces. Note que la plaga de Egipto, que se parecen a las trompetas, no dañaron al pueblo de Dios. Estaban protegidos. Éxodo 9:4, 9:26, 10:23, 11:7, 12:23. El Señor hizo una distinción entre los egipcios e Israel. Éxodo 11:7. La liberación de Dios de su pueblo es también la experiencia de Noé, Lot y Esther. Antes de morir, Jesús oró para que sus discípulos fueran protegidos por el poder del nombre del Padre. Juan 17:11. Apocalipsis 14:1, donde son sellados en el nombre del Padre y del Cordero. En Juan 17:15, Él ora para que no sean quitados del mundo, sino que sean protegidos del poder del maligno. La imagen del sello viene de Ezequiel 9:4, en donde se le coloca una marca en la frente a aquellos que gimen y claman por abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Estaban protegidos de la matanza que venía.
El sello es de la posesión porque son los siervos de Dios, pero también es un sello de protección. En la quinta trompeta a las langostas se le dice que dañen solamente a los que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. 9:4. El sello marca a los que pertenecen a Dios. El sello es también el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Es el sello de posesión. Fue puesto sobre su frente, es decir, sus mentes. Nos recuerda la lámina de oro que estaba grabado como con un sello con las palabras santidad a Jehová, que llevaba el sumo sacerdote sobre su frente. Éxodo 28, 36 al 38. Esto lo marca como consagrado al Señor. Contraste esto con el título escrito en la frente de la prostituta: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 17:5. En 14:1 los 144.000 son descritos como teniendo el nombre del Cordero y del Padre sobre su frente, es decir, 3 veces sellados por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Este sello está en contraste con la marca de la bestia, en la mano derecha o en la diestra, que marca a los que son de la bestia. 13:16. Y que están sujetos a la ira de Dios. 14:9 al 11, 16:2. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Él oyó el número 144.000, que es claramente un número simbólico. Más adelante los ve como una gran multitud que nadie podía contar. En el Nuevo Testamento la Iglesia es descrita como el Israel de Dios, Gálatas 6:16, y como linaje de Abraham, Gálatas 3:29. En Romanos 4:16, Abraham es el padre de los que creen. En número 144 también aparece 21:17, que es el espesor de los muros de la Nueva Jerusalén. Una clara referencia a la iglesia completa del Antiguo y del Nuevo Testamento. El número 12.000 se encuentra en 21:16 como el largo de la Nueva Jerusalén. De nuevo, esta es una visión de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel sobre ellas, y cuyo cimiento tiene los nombres de los 12 apóstoles sobre ellos, porque la ciudad está compuesta de los santos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Varios comentaristas dispensacionalistas, particularmente de Norteamérica, sostienen que hay un lugar separado para Israel y la Iglesia en su teología, pero esto no está de acuerdo con la teología del Nuevo Testamento sobre la Iglesia. Los 144.000 no son judíos conversos en los últimos días, sino la Iglesia. La Iglesia es el verdadero Israel de Dios. Dios obra en el mundo a través de su Iglesia. En el Antiguo Testamento fue por medio de las 12 tribus y en el Nuevo Testamento por medio de los 12 apóstoles. El lugar para Israel, o más bien del pueblo judío en los últimos días, es como parte de la Iglesia. El número 1000 significa completo. Así que 144.000 representa todo el pueblo de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. El número 144.000 no es un número literal, es la iglesia completa, no parte de ella. 144 igual 12 por 12, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento por la iglesia del Nuevo Testamento. 1000 igual 10 por 10 por 10. Lo cual significa algo completo. El simbolismo debería ser evidente a partir del fraccionamiento del número 144.000 en 12 tribus de exactamente 12.000 para cada tribu. Israel fue un nombre dado a Jacob después que luchó con Dios y con los hombres y venció. Génesis 32:28. Una vez más, una referencia al pueblo de Dios como vencedores. Versículo 4.
144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Lo que sigue es claramente un censo de todas las tribus de Israel. Sin embargo, cuando examinamos el censo, tiene alguna diferencia significativa de los censos reales tomados en el Antiguo Testamento. Cada tribu tiene exactamente 12.000, contados para que el censo pueda ser considerado como simbólico. Cuando fue tomado el primer censo de las tribus, tuvieron que pagar un rescate. Éxodo 30:12. Así que lo que estaba en el censo eran personas redimidas. Los 144.000 se encuentran nuevamente en 14:1, donde tiene el nombre del Cordero y del Padre, escritos en su frente. En la descripción de la Nueva Jerusalén 22:3-4, también encontramos a los siervos de Dios con su nombre sobre sus frentes. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Los 144.000 sellados. El primogénito de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento es Rubén, quien es mencionado normalmente primero. Normalmente está listado en segundo lugar después de Judá, pero aquí es la primera tribu y por lo tanto el primogénito es de la tribu de Judá. Jesús es el primogénito de los muertos, 1:5, Colosenses 1:15, y es de la tribu de Judá. Hebreos 7:14, Apocalipsis 5:5. Es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. La cantidad de gente de cada tribu es 12.000, que es simbólico. Este número también aparece cuando se mide la Nueva Jerusalén. Su largo, ancho y alto es de 12.000 estadios. Tiene 12 puertas y sobre cada puerta tiene escrito el nombre de una de las tribus de Israel. La ciudad tenía 12 cimientos sobre los que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles. Versículo 7. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. Leví es la tribu de los sacerdotes. Se incluye ahora en el censo, aunque normalmente no son contados. Números 1, 47, 49. No contará la tribu de Leví, ni tomará en cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Los santos del Nuevo Testamento son un sacerdocio real. 1 Pedro 2:9. No hay ahora ninguna necesidad de una tribu separada de sacerdotes. Versículo 8. De la tribu de José, 12.000 sellados. José no se menciona normalmente como una tribu. Sus hijos Manasés y Efraín son mencionados normalmente como dos tribus. Génesis 48:5. Sin embargo, Efraín se involucró en la idolatría y no se menciona aquí, al igual que Dan, que tampoco se menciona. Los idólatras están excluidos en la Nueva Jerusalén. 22:15. José es un tipo de Cristo. No se dice nada malo de él en la Escritura. Tanto José como Cristo fueron juzgados injustamente. José fue acusado injustamente de tratar de violar a la esposa de Potifar. Génesis 39:1-20. Ambos sufrieron, José en la cárcel y Jesús en la cruz. Ambos fueron coronados más tarde con gloria y honor. Génesis 41:39-45, Hebreos 2:9. El censo, por lo tanto, revela a Cristo como el primogénito. Incluye a los sacerdotes junto con José como un tipo de Cristo. Todos han sido rescatados, pero no hay idólatra en ella. Es la iglesia de los redimidos. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así tiene notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.